Me dispongo para que a través de las enseñanzas que voy a empezar a recibir durante todo este año, cada domingo, voy a estar entendiendo y voy a empezar a experimentar una transformación liberadora en mi espíritu, en mi alma y aún también en mi cuerpo. A través de tu palabra, que está llena de verdades liberadoras, voy a ser poseído por esas verdades para disfrutar de una vida abundante. Esa vida que Cristo ya conquistó para mí en el Calvario y que me la ofrece, pero que yo soy el único responsable de tomarla o de despreciarla. Hoy decido, a través de mi actitud frente a la palabra, de mi disposición, de mi buena actitud, Señor, me dispongo para poseer estas verdades y plasmarlas a fuego en mi espíritu, para que a través de estas verdades yo pueda, Señor, no solamente disfrutar de esa vida abundante, sino compartirla con otros, con los míos, con los nuestros y también, Señor, con las personas con las que nos permita a diario relacionarnos. En el nombre de Jesús, te agradecemos, mi Padre, y te exaltamos porque tú eres bendito por los siglos de los siglos. Amén y amén. Cristo merece nuestro aplauso. Bendígalo en esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor. Saludamos también a nuestra audiencia allí en las redes sociales, en nuestro canal, enviándoles un saludo muy especial desde nuestra casa Diseños de Vida y deseando que la palabra del Señor que hoy va a ser compartida inunde su alma y su espíritu de fe, de esperanza, pero también de decisiones radicales para vivir y experimentar el cambio que Dios quiere que tengamos. Vamos, hermanos amados, a comenzar este hermoso recorrido de verdades liberadoras para una vida abundante, estudiando primeramente en algunos domingos los fundamentos. Necesito que primeramente estemos muy atentos a los fundamentos para luego pasar a la parte práctica. Si quiero practicar algo de la palabra sin haber entendido realmente el fundamento correcto, pues la práctica va a ser errónea y no va a producir los resultados esperados. Entonces, por favor, es importante que usted esté muy atento. Algunos en algún momento van a sentir unas olas de sueño, de distracción. Su mente va a empezar a ser atacada desde cualquier frente para que usted no logre enfocarse en la palabra, porque esta palabra que vamos a estar entregando va a ser palabra fuerte, va a ser palabra muy, muy directa al espíritu. Su espíritu es el que tiene que estar en este momento conectado con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu. Entonces, cuando el Espíritu de Dios toma la palabra, que es espíritu, y la trae y la siembra en nuestro espíritu, pues lo único que tiene que suceder es un impacto de transformación. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Vamos a hablar hoy sobre la creación original. Vamos a comenzar con los fundamentos. Para entender muchas cosas que vamos a estar recibiendo, necesitamos tener claro el diseño de la creación original. Y quiero que por favor tenga presente 3 citas bíblicas que le van a servir como fundamento para lo que vamos a hablar en el día de hoy. Comenzamos con Génesis capítulo 1, versículo 1. Usted ya lo sabe, pero es importante tenerlo como base. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego quiero que miremos el Salmo 19, versículos 1 al 6, y este segmento lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Siga por favor conmigo la lectura. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. ¿Qué cuenta la gloria? ¿Qué cuentan los cielos?
¿Y qué anuncia el firmamento? Muy bien. Entonces, aún la creación tiene la facultad de enviar un mensaje sobre el Creador. Y Génesis 1:27, poderoso versículo que, como ya nos lo sabemos de memoria, a veces ignoramos la frescura de este diseño. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Tome nota, por favor, de estos 3 versículos. Hay algo impresionante de la Biblia, y es que desde el primer versículo que usted lee en la Biblia, de los 31.102 versículos que contiene la Biblia según la traducción Reina Valera, nomás con leer el primer versículo de la Biblia, allí usted puede darse cuenta que se establece con notable afirmación la presencia de un único Dios preexistente, es decir, que siempre ha sido. No que siempre ha existido, sino que siempre ha sido. Y no solamente la preexistencia, sino también un Dios creador. De entrada, la Biblia no se enfoca en tratar de convencernos de que Dios existe, de que Dios sí es real. No, la Biblia no tiene ese interés de convencernos en cuanto a eso. La Biblia tiene el interés de mostrarle a la humanidad que Dios, primeramente, es el único. No hay nadie más. Y en segundo lugar, que Él es el creador de todo lo que existe. Diga conmigo, Dios es único y el creador de todas las cosas. En el relato bíblico de la creación original, a diferencia, por ejemplo, de los relatos mitológicos tanto de Mesopotamia como de Egipto, como de Grecia, uno muy conocido, por ejemplo, en el estudio de la versión de la creación, como es el de Gilgamesh, es un relato mitológico mesopotámico. A diferencia del relato bíblico con respecto a estos relatos mitológicos, no encontramos en ninguna parte mención de una lucha entre deidades o entre poderes primordiales o poderes eternos, como a veces, por ejemplo, se hace creer en algunas creencias orientales de que hay 2 fuerzas eternas, el bien y el mal, y se colocan en el mismo nivel. Esa es una verdad mal enfocada y por tanto deformada. La verdad es que hay un solo Dios, y ese Dios es la verdad y por tanto es el bien increado. La maldad está sumisa y está sujeta precisamente al mismo bien. La misma maldad está sujeta al bien. Así que no coloquemos el poder del mal al mismo nivel del poder de Dios, porque esto se llama en términos teológicos maniqueísmo, porque eso lo dijo por ahí un tal Maniqueo. Y muchos en el mover de guerra espiritual adoptaron esa perspectiva, y eso es algo totalmente antibíblico. Dios es el creador de todas las cosas y es el único Dios todopoderoso. Nadie es semejante a Él. Satanás, que es la personificación del mal, simplemente es una criatura. Es una criatura. Y ya con eso quedó en un nivel inferior. Hay otro concepto que es importante tenerlo claro desde la creación original y tiene que ver con el monoteísmo. ¿Qué es monoteísmo? Hay unos conceptos que yo necesito explicarle. Es la creencia en un solo Dios. Diga conmigo, monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Y este concepto, el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, es un fundamento inconmovible en toda la Biblia. Tanto en la Torá, como en los profetas, como en los escritos y en todo el Nuevo Testamento, esta verdad es fundamental. Y es que hay un solo Dios verdadero. Es más, en el credo apostólico se ratifica: creemos en un solo Dios verdadero, manifestado en 3 personas diferentes, que ahí es donde entra el misterio de la triunidad de Dios. Como base fundamental de verdades liberadoras para el corazón humano, es importante partir de este entendimiento: existe un solo Dios verdadero. Ya te voy a decir por qué es tan importante esta verdad que usted, pastor, pero eso
Hace años lo sabía. ¿Saben por qué es tan importante esta verdad? Hay que revisar con mayor detenimiento en nuestro corazón esta verdad, porque lamentablemente, lo tengo que decir, gran parte de las ataduras con las que lidiamos a diario en nuestra área almática, en nuestra área mental, aún en nuestra área espiritual, obedece precisamente a que tenemos la tendencia a crear y creer en más de un solo Dios. Terminamos creando y creyendo en dioses que nosotros mismos nos inventamos. Todos sabemos, por ejemplo, que el vestigio más antiguo de adoración humana son los famosos tótems. Y los tótems más antiguos tenían forma fálica, es decir, la forma del miembro viril masculino. Porque la adoración más primitiva estaba relacionada con la fertilidad. La fertilidad era vista como algo de los dioses. Y por eso cualquier rito religioso, cualquier rito sacro antiguo de adoración estaba relacionado precisamente con relaciones sexuales. Y ahí es donde usted va a entender por qué entonces en Levítico el Señor es explícito en prohibir algunas prácticas sexuales que eran lo normal en la conducta y en la cultura de todos los pueblos de Canaán, incluido la zoofilia y las relaciones entre parientes, todo eso. Ahora, hay un argumento falso que Satanás ha logrado incorporar en la mente humana y trasladarlo al corazón para mantenernos bajo sus dominios y para también mantenernos bajo sus demonios, reduciéndonos y esclavizándonos. Y es haciéndonos creer lo mismo que le hizo creer al pueblo de Israel. Ustedes recuerdan que Dios fue muy tajante, especialmente sobre la generación que nació en el desierto y que iba a tomar posesión de la tierra prometida. Y ahí es donde aparece el Shema judío en Deuteronomio 6. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor, uno es. Y esa palabra uno no está hablando de esencia, está hablando es de suficiencia. Suficiencia. Aquellos que niegan la Trinidad de Dios toman ese versículo para decir, si ve, mire, los que creen en la Trinidad están bien desfasados de la Biblia, porque en la Biblia dice que Dios es uno. Claro que Dios es uno. Es el único Dios verdadero. Pero se ha manifestado tanto en el plan de la creación como en el plan de la salvación, se ha manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno cumple una funcionalidad. No es que uno sea más importante que el otro, son coexistentes y coiguales. Pero en la funcionalidad de la creación y en la funcionalidad de la salvación, cada uno cumplió su tarea, su labor. Pero el diablo quiere entonces hacer lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. Cuando llegan estas personas a la tierra prometida, son tentados no a rechazar al Dios verdadero, al Dios que se les reveló en el Sinaí, sino también a seguirlo adorando, pero aparte de eso a adoptar otras deidades de la región. Y poco a poco empezaron a relajar su moralidad, donde dijeron, bueno, pero no es tan malo seguir creyendo en nuestro Dios, le seguimos haciendo nuestras ofrendas y seguimos tratando de hacer lo que a él le agrada, pero vamos a seguir también entonces adoptando otras creencias de estos pueblos, porque es que mire, qué importante ver que a ellos sí les funciona. Oye, ¿usted cómo hace para que tenga esa parcela tan llena de fruto, de alimentos? Mire, yo veo que las plantas que usted cultiva son supremamente prósperas, las vides, los higos, el trigo. ¿Cómo hace? Por favor, cuénteme. Acuérdese que esa generación no tenía ni idea de técnicas agrarias, porque nacieron en el desierto. Y resulta que entonces empieza ese enemigo que tenía que haber sido despojado y echado fuera de esa tierra, lo dejaron y empezaron a convivir. Y entonces el enemigo le empieza a decir, no, pues la verdad yo sí tengo el secreto, lo que pasa es que ustedes, como tienen un solo Dios, entonces qué pena, ahí sí no me meto. No, tranquilo Estóforo, cuénteme, a ver, ¿cómo es que usted? No, es que para contarle no es suficiente, tienes que practicarlo, si no, no funciona. Y así poco a poco se empezó entonces a mezclar la fe monoteísta, la creencia en un solo Dios verdadero, con la fe politeísta, la creencia en varios dioses. Y uno diría, bueno, pero es justificable porque es que el tipo
israelita que le está pidiendo que le enseñe las técnicas agrarias para poder tener alimento, tiene una esposa y tiene muchos hijitos o chinitos por ahí que se están muriendo de hambre. Pues obviamente, aquí ¿cuál es la prioridad? Alimentar la familia. Y se empieza a justificar la idolatría, porque eso es idolatría. Entonces voy a adorar a mi Dios, pero también voy a adorar a otros dioses. Y eso fue lo que Satanás utilizó para poder empezar a colocar bajo sus dominios y bajo sus demonios al pueblo de Dios. Y eso está ocurriendo exactamente en este tiempo. Nuestro anhelo, yo estoy convencido que todos aquí tenemos un sincero anhelo de ser fieles a nuestro Dios. Pero en la práctica de la vida, cuando nos enfrentamos a las realidades, donde ya somos sacudidos, las deudas, los compromisos, las obligaciones, las necesidades apremiantes, nos empiezan entonces a instigar ¿a qué? A negociar. Bueno, pero es que yo he orado, yo he ayunado, yo he diezmado, pero no veo, mire, sigo en las mismas. En cambio, mire ese malhechor, ese que ni va a culto, hasta lo he escuchado hablar mal de Dios y mire cómo le va. Yo voy a tener que hablar con ese tipo a ver cuál es el secreto. Y ahí empieza la negociación. Y el diablo está completamente dispuesto y disponible para darle una consejería. Él es muy buen consejero, pero para mal. Así que yo quiero, con base a esta perspectiva, quiero que estudiemos en esta mañana la creación original, de la cual podemos encontrar 4 verdades liberadoras de Dios para nosotros. Hoy usted se va a ir con 4 verdades. Esas son las primeras. 4 verdades liberadoras que podemos encontrar en la creación original para que nosotros podamos vivir una vida abundante. No van a ser sorpresa, usted ya la sabe, pero por favor, póngale espíritu a la palabra. No le ponga solamente razón, no le ponga solo lógica, póngale espíritu para que su espíritu sea impactado con estas verdades. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Dígale ahí a su vecino, dígale, prepárate para recibir las verdades liberadoras. Como partimos de la base del monoteísmo, que se llama adoración a un solo Dios, y obviamente es el verdadero, pues entonces, lo primero que quiero decirte es que el único Dios verdadero se ha dado a conocer. Diga conmigo, el único Dios verdadero se ha dado a conocer. Y esto debería llenarnos a nosotros de un júbilo, de una felicidad, porque estamos hablando de que el único Dios, el que existe, los demás son puros ídolos. La palabra ídolo en hebreo significa vanidad, inútil. Es algo que no existe, no sirve para nada. Entonces, el único Dios verdadero, el único útil, el único que verdaderamente existe como Dios, se dio a conocer. No es un Dios enigmático. Cuando usted mira, por ejemplo, los documentales que salen por Nat Geo o por Discovery, especialmente hablando de las culturas orientales, note algo muy interesante, y es que esas culturas, aunque la meta de ellos es salir del karma y llegar al nirvana, y el nirvana supuestamente es ese estado donde usted deja de desear, ¿sí? Usted ya no desea nada. Cuando usted deje de desear absolutamente todo, se libera y entra en el nirvana, en ese estado de plenitud constante, ¿sí? Pero analice de cerca las estructuras religiosas, las estructuras, a ver, ¿cómo diría? Los ritos a los que son sometidas las personas que creen esas enseñanzas. Son enfocadas en mirar a ver cómo a través de ciertos sacrificios extremos logran alcanzar ciertos niveles. Ahora, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Entonces lo que yo veo en este versículo es que Dios ha decidido darse a conocer a través de 3 maneras. Tenga esto bien presente. Las 3 maneras en que Dios decidió darse a conocer es: primera, a través de una revelación general. Diga conmigo, revelación general. La revelación general se da a través de las cosas creadas. Todo lo que usted vea como creación natural es obra de ¿quién? Es obra de Dios, ¿sí? Por favor, tenga mucho cuidado con el panteísmo, porque el panteísmo dice que todo lo creado es Dios.
El cristianismo dice, Dios creó todo, absolutamente todo. Significa que en todo lo que fue creado por Él, yo veo la obra de Dios. Amén. No es que vea a Dios, yo no veo a Dios, por ejemplo, en un árbol. Yo no veo a Dios en una montaña, yo no veo a Dios de pronto en un manantial, no es que vea a Dios, veo la obra de Dios. Por ejemplo, en un manantial cristalino, yo veo, por ejemplo, la generosidad de Dios para con nosotros. Yo veo, por ejemplo, la perfección de ese color cristalino tan hermoso, cómo Dios es meticuloso. Saber que en esa agua están los nutrientes que nosotros, sus criaturas, necesitamos. Tantas cosas. Entonces, en la creación vemos que revelación de la obra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia. Muy bien. Pero también está la revelación especial. Pasan los siglos y entonces Dios decide encarnarse para mostrar de una manera más abierta quién es Dios, y lo hace a través de la persona de Jesucristo. Entonces esa es la revelación especial. Pero hay otra revelación que es la revelación escrita, y es la Biblia. A ver, por favor, recapitulemos. Revelación general, las cosas creadas. Revelación especial, Dios encarnado. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y revelación escrita, diga conmigo, la Biblia, la palabra del Señor. Esta última es tan importante para los verdaderos cristianos, o sea, para nosotros, porque consideramos la Biblia como la única autoridad para nuestra fe y conducta. Amada iglesia, si usted cree que Dios es un Dios que se ha dado a conocer, entonces valorará por sobre todas las cosas la Biblia, la palabra del Señor. Para usted la Biblia tiene que ser prácticamente su alimento diario, en la mañana, al mediodía, en la noche. Usted tiene que buscar retroalimentarse todo el tiempo. Cuando Dios le dio maná al pueblo de Israel, ellos se alimentaban de maná al desayuno, a las 8:30, al almuerzo, en las 11 y también en la comida, y de pronto un poquito antes de irse a dormir. Cualquier alimento que preparaban llevaba el ingrediente del maná, ¿sí? El ingrediente del maná. El alimento tiene que ser todo el tiempo. Nosotros necesitamos empezar a darle más valor a la palabra de Dios en nuestra vida. Es imposible conocer verdaderamente a Dios en la persona de Cristo y conocer a Dios y sus obras a través de la creación si no escudriñamos las Escrituras. Entonces, parte del reto para este año, mi amado hermano, mi amada hermana, es que usted empiece a colocar la Biblia en un lugar más céntrico de su vida. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a empezar a leer, vamos a empezar a memorizar, vamos a empezar a escudriñar, pero sobre todo vamos a empezar a practicar más a menudo la palabra del Señor. ¿Usted puede decir gloria a Dios? Cuando tomamos en serio el estudio de las Escrituras, entonces vamos a tener el privilegio de conocer a Cristo, que es la revelación de Dios encarnado. Y le voy a decir por qué es tan importante que usted le dé valor a la Biblia y la escudriñe y se convierta en un estudioso de la palabra del Señor. No solamente para llenarse de datos y de información, no, sino para poder poseer esa verdad en su espíritu. Resulta que Dios, el Creador, habla a toda disciplina esencial de la sociedad y habla precisamente a través de su palabra. Y cuando nosotros nos volcamos a escudriñar las Escrituras, hay algo fascinante en ellas, y es que vamos a encontrar al Dios encarnado en Cristo Jesús desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Todo lo que usted lea en el Antiguo Testamento es sombra de la persona de Cristo que había de venir. Y en el Nuevo Testamento, pues obviamente ya está la imagen clara de su presencia. Por eso es tan importante la palabra del Señor. Por ejemplo, rápidamente te digo lo siguiente. En el ámbito, por ejemplo, de la sociedad, encontramos algunas facetas que están en la Biblia y relacionadas con respecto a la persona de Cristo. La Biblia nos muestra, por ejemplo, que desde la teología, Cristo es la plenitud de la deidad. ¿Amén o no amén?
Desde la teología, Cristo es la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Desde la filosofía, la Biblia nos muestra que Cristo es el verbo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Desde la ética, la Biblia nos muestra que Cristo es la luz verdadera. Juan 1:9. Porque la ética tiene que ver precisamente con conocer la verdad. Y Cristo es la luz verdadera. Desde la biología, la Biblia nos muestra que Cristo tomó la forma de hombre, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 7, y se convirtió en nuestra fuente de vida física y espiritual. También está escrito allí en Juan capítulo 1, versículo 4. Desde la psicología, la Biblia nos muestra que Cristo es nuestro Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 47. Desde la sociología, Cristo nos muestra, o la Biblia nos muestra que Cristo es nuestro ejemplo a seguir, ¿verdad? En la sociología todos queremos buscar como un modelo para poder sacar a flote la sociedad, un líder que nos inspire para poder llevar al pueblo a la verdadera libertad. ¿Qué mejor que Cristo? En cuanto a la política, la Biblia nos muestra que Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19:16. En cuanto al derecho o la abogacía, en la Biblia se nos dice que Cristo cumplió perfectamente la ley. Él no vino para abrogarla, sino que vino para cumplirla. Mateo capítulo 5, versículo 17. En cuanto a la parte de la economía, la Biblia nos dice que Cristo es el dueño de todo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 26. Y en cuanto a la historia, la Biblia nos deja claro que Cristo es el alfa y la omega. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Así que tenemos la dicha, tenemos la bienaventuranza, la maravilla de disfrutar al único Dios verdadero que ha decidido revelarse a través de la humanidad en Cristo Jesús. ¿Por qué no amarlo? ¿Por qué no buscarlo? ¿Por qué no cultivar una relación más estrecha con Él cada día? Si el único Dios verdadero ha decidido revelarse. Entonces, por favor, parta de esa verdad para que el diablo empiece a temblarle las piernas cuando se le acerque a usted. Porque el diablo va a empezar a decir, este está convencido de que hay un solo Dios, los demás son pura basura, los demás son pura imaginación, los demás son pura mentira. Y este está convencido realmente de la verdad, que hay uno solo. Y ese es el que ha sido siempre y el que creó todas las cosas. Dele ese aplauso al Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Segunda verdad liberadora. El único Dios verdadero nos creó a su imagen y semejanza. Esto es poderosísimo. El único Dios verdadero nos creó a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros, a ver, colóquese la mano en el pecho y diga, yo fui creado a imagen de Dios. Nosotros los seres humanos, nadie más, nosotros los seres humanos somos poseedores del imago Dei. Esto significa imagen de Dios. Y esto es lo que nos va a separar, o nos ha separado siempre, mejor, no separar, nos ha separado siempre del reino animal. Nosotros no somos animales, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Que perdimos esa potestad por el pecado. Pero para eso vino el Dios encarnado, para que si volvemos a creer en Él y en su obra a nuestro favor, volvamos a tener esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué somos creados a imagen y semejanza de Dios? Porque tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de sentir y tenemos la capacidad de decidir. Por favor, escriba esas 3 palabras. La capacidad de pensar, la capacidad de sentir y la capacidad de decidir. Son 3 herramientas primarias que Dios nos ha entregado a nosotros los seres humanos para que podamos participar con Dios en la forja de nuestras vidas, en la construcción de lo que somos llamados a hacer y a hacer para la gloria del Señor. Y ahí es donde tenemos que empezar a entender que el foco de trabajo satánico está ahí,
en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que decidimos. En términos paulinos, eso se conoce como carne. Amén. La carne. Satanás siempre va a buscar es entrar a través de la carne, o a través de tus pensamientos, o a través de tus sentimientos, o a través de tus decisiones o deseos. Entonces, entendamos a través de esta segunda verdad liberadora de que fuimos originalmente diseñados para vivir dependiendo totalmente de Dios. Eso significa poseer imagen de Dios, que como criaturas fuimos creados, valga la redundancia, para depender totalmente del que es la fuente de nuestra creación. La diferencia entre el creador y la criatura es que el creador, él mismo es la fuente, es causa incausada. Él siempre ha sido. Por eso el nombre que le reveló a Moisés en la zarza fue: yo soy el que soy. ¿Sí? Pero la criatura, por ser creada, necesita, una vez es creada, para mantener esa creación, necesita depender de la fuente que lo creó. Nosotros somos creación de Dios y por tanto necesitamos, nos guste o no nos guste, depender totalmente de nuestro Creador. ¿Estamos entendiendo? Ahora, con el pecado, de eso vamos a estar hablando el próximo domingo. Vamos a hablar sobre bancarrota espiritual, porque necesitamos también mirar desde ese ambiente siniestro qué fue lo que Satanás logró hacer, pero también qué fue lo que Dios desde allí proyectó para nuestra liberación. Con el pecado apareció el efecto destructor de querer actuar independientemente de Dios, y entonces empieza a haber en la criatura un sentido de, a ver, esa palabra sería de independencia. Me voy a independizar, ¿sí? Lo que hacen los adolescentes, ¿no? Los adolescentes quieren emanciparse porque piensan que ya están lo suficientemente grandes para poder poseer el mundo y los sueños que ellos tienen. Piensan que es en ese momento donde ellos pueden ya agarrar el mundo y que eso es supremamente fácil. Pues resulta que uno de los efectos que recibimos en la caída es el espíritu de adolescente. Entonces empezamos de ahí en adelante a querer hacer las cosas a nuestra manera. Ya no consultamos al Creador, ya nos sentimos poderosos nosotros mismos. ¿Y qué pasa? Queremos entonces hacer nuestra propia voluntad. Pero escúchame bien esto. El problema es que como nosotros no somos la fuente de nuestra propia vida, pues entonces nuestro corazón inherentemente está abierto a depender de aquello que de pronto le prometa promoción de sus sueños, promoción de sus deseos, promoción de sus pensamientos, y entonces lo adopta como su amo. Y adivinen quién está ahí listico para ofrecer esa mentira. Entonces, decidimos emanciparnos de la fuente de nuestra creación, pensando que ahora, como yo puedo pensar, yo puedo sentir y yo puedo decidir por mi propia cuenta, entonces voy a buscar mi propia verdad. Y mi corazón está, como fue manchado por el pecado, está muy sensible a lo que le ofrezca, así sea lo que sea, le ofrezca lo que él quiere saciar. Y Satanás conoce ese diseño a través del pecado. Y el problema es que lo que el corazón recibe se convierte en su amo. Por eso, si tú recibes a Cristo como tu Salvador, y a mis amigos que me están viendo me dirijo y les digo, si ustedes reciben a Cristo como su Señor y Salvador, estarán permitiendo que Él sea el amo, el Señor, el dueño de su vida. Lo que recibe el corazón se convierte en su amo. Y no solamente eso, sino que eso que recibe como amo en su corazón termina estampando su carácter. Termina estampando su carácter. Si recibes a Cristo, terminarás pareciéndote a Cristo. Pero si recibes las influencias de la carne, del mundo y de Satanás, terminarás pareciéndote a esos diseños. Originalmente Dios era el centro de Adán y Eva,
Y ellos entonces tomaron su carácter. Pero escúcheme bien esto. La Biblia dice que originalmente Dios coronó de gloria y de honra al ser humano. Salmo 8, versículo 5. Y aunque les dio dominio sobre la creación, porque eso fue lo que el Señor hizo con Adán y Eva, les entregó el dominio, la administración, el sojuzgar todo el planeta. Había una premisa, y la premisa es: para que tengan éxito en esta responsabilidad tan enorme que les entrego, ustedes necesitan depender del que los creó a ustedes. El día que dejen de depender del Creador, ustedes van a malversar, van a corromper este privilegio de gobernar la tierra. Y entonces nos damos cuenta que precisamente a través del pecado, ellos, al desobedecer a Dios, le entregaron su capacidad de dominio a Satanás. Satanás se convirtió en el amo de ellos, y entonces ahora empezaron a administrar la tierra no conforme al diseño de Dios y al mandato de Dios, sino conforme a sus propios deseos, a sus propios pensamientos y conforme también a sus sentimientos. Y mire cómo está el planeta, ¿sí? ¿Cómo está el planeta? Yo te pregunto, ¿crees en el diseño original como criatura, imagen de Dios? ¿O crees en la posibilidad de una creación por evolución? ¿Cree usted que Dios lo creó, el creacionismo clásico, ortodoxo que encontramos en las Escrituras? ¿O eres de esos cristianos que hoy en día están pensando en la posibilidad de la evolución? No, pero es que posiblemente puede haber evolución. Pues entonces déle la bienvenida a su familiar primate, al chimpancé, al mono, al gorila. Yo creo, hermanos, que esto está muy claro en las Escrituras. Nosotros no venimos del mono. Nosotros fuimos creados directamente por la mano de Dios. Aleluya. No solamente bará, que es crear de la nada, sino también yaxar, que es tomar algo ya formado y de eso crear. Nosotros somos de las dos cosas. Dios creó al hombre, pero también lo formó. Bará y yaxar. Significa que poseemos aliento de vida, soplo de vida, pero también somos del polvo de la tierra. Y somos una contradicción andante. Una contradicción donde a pesar de nosotros podemos reflejar la gloria del Señor en la tierra. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Dos verdades que hemos visto en esta hermosa mañana. ¿Las podemos recordar? Ambas se refieren al único Dios verdadero, ¿cierto? ¿Cuál es la primera verdad que usted logra rescatar en esta mañana? A ver, yo quiero escuchar a toda la iglesia al unísono diciéndolo. 1, 2, 3. Por favor, llévese esto como uno de los más grandes tesoros. A veces no dimensionamos las gemas que Dios nos entrega aquí desde su altar. El único Dios verdadero se dio a conocer. Le está diciendo a usted, a mí: conózcanme. No soy enigmático. Quiero que me conozcas, quiero que interactuemos, quiero que nos relacionemos, quiero que intimemos. Es más, te creé para que seas uno conmigo. Esto tiene que llenarnos de una decisión muy radical en nuestro corazón, para empezar a colocar a nuestro Dios en el lugar correcto de nuestra vida. Quite esos ídolos del trabajo, del dinero, de las riquezas, de la salud, de la familia. Quite todo eso, por favor, que no compita con su único Dios verdadero. Y le garantizo que si Dios es el centro de su vida, todas las demás cosas el Señor se las va a añadir. Todo lo demás va a ser añadido. Pero aférrese a un solo ídolo y aísle a su Dios verdadero y pague el precio de la derrota. Y después nos quejamos: pero si yo amo a Dios, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo leo la Biblia. Y entonces te dice: pero si yo no soy el centro de tu vida, pero si yo no soy tu Señor. Ah, sí, claro, tú crees en mí como tu Salvador, pero no me has permitido ser tu Señor. Es que para poder yo darte lo que ya prácticamente hice por ti, necesito sentarme en el centro de tu corazón.
Mientras yo no pueda estar en el centro de tu corazón, yo no podré gobernar tu vida. Y una cosa sí te voy a decir: yo no voy a contender con tu espíritu. No voy a contender con tu espíritu. Si tu espíritu se rinde a mí, yo lo poseo, lo vivifico y activo mi propósito en ti. Pero si tu espíritu se rebela contra mí, yo me hago a un lado y hágase tu voluntad. ¿Qué vamos a hacer frente a esto, mis hermanos? ¿Cuál es la segunda verdad que hoy Dios nos habló? El único Dios verdadero nos creó. Esta verdad liberadora es la que nos debe ayudar para cuando nos sintamos poca cosa, cuando de pronto alguien por ahí desadaptado o que también tiene sus conflictos y problemas nos hiere. Recuerde que siempre que alguien te hiere es porque esa persona está herida. Cuando tú hieres es porque estás herido, ¿sí? Uno da de lo que tiene. Entonces, cuando alguien de pronto te haga sentir una cucaracha, te haga sentir como una basura, recuerda esta verdad liberadora: yo no soy eso. El único Dios verdadero me creó a su imagen y semejanza. Cuando el diablo quiera venir a hacerlo sentir a usted que usted no vale absolutamente nada, que usted es un manojo de errores, que usted siempre la embarra, que usted todo lo que se propone hacer nunca le sale bien, que usted es un fracaso rotundo, levántese con esta verdad liberadora y dígale: Satanás, escúchame muy bien, escúchame por favor, Satanás. El único Dios verdadero en el cual yo decidí creer fue el que me creó a su imagen y a su semejanza. Así que aquí no importa todas las mentiras que usted me quiera decir, no hacen efecto en mí, porque yo le creo solamente a mi Dios, al único Dios verdadero. Aleluya, déle ese aplauso al Señor.